This is a demonstration of Ustream Producer. Daniel y Matthews en esta mañana vinieron con el arma debajo del brazo y vamos a pedirle que ellos pasen para que tengan una parte especial a clarinete y trompeta y para honra y gloria de nuestro Dios disfrutemos de la parte que ellos nos traen. This is a demonstration of Ustream Producer. Nombre de la canción es Blessed be the Lord God Almighty. Bendecido sea el Dios Todopoderoso. This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. Amén. Yo veo que This Daisy is está a allá demonstration detrás of en el Ustream equipo de Producer. audio calladita, pero yo sé que ella me pudiera ayudar ahora en este momento. Han llegado unos hermanos que necesitan traducción al inglés y quisiera saber si Daisy o alguien que pueda dominar bien los dos idiomas pudiera ayudarnos para que nuestros hermanos Jackson puedan entender en su propio idioma lo que vamos a hablar en esta mañana. This is a demonstration of Ustream Producer. Esperar un minutico para que ellos puedan recibir sus equipos de traducción. ¿Cómo se sienten en esta mañana? Bien, gracias a Dios, ¿verdad? Pensábamos en esta mañana, cuando tomamos la decisión de permanecer en este lugar, de que nuestra iglesia no cerrara sus puertas, porque This originalmente is a fue la demonstration primera of intención, Ustream cerramos la Producer. iglesia y nos vamos todos. Pero yo dije, cuando hablamos eso en la junta, dije, no estoy de acuerdo con esa idea, porque aunque sea uno que llegue, vale la pena abrir las puertas de la iglesia. Y siempre llega alguien. Miren cuántos habemos. Yo estoy seguro que no todos los que estamos aquí hubiésemos ido hasta Miami en la mañana de hoy. Muchos, quizás algunos hubiésemos ido, pero los demás quizás se hubiesen quedado y no hubiesen asistido a ninguna iglesia. Por lo tanto, siempre vale la This is pena a que alguien demonstration quede, of aunque sea para Ustream predicarle a Producer. uno, vale la pena que las puertas de la iglesia nunca se cierren. Por eso en esta mañana tomamos la decisión de quedarnos aquí y compartir con los que estuviesen la palabra de Dios. Y yo creo que no importa que haya uno o que hayan cientos, el Espíritu Santo es el mismo para uno como para muchos. Así es que damos gloria y honra a Dios, porque en esta mañana juntos vamos a, los minutos que tenemos, estudiar
algo This de la is a palabra de Dios. demonstration of Ustream Producer. Discúlpeme un minuto. This is a demonstration Yo of fuera de- Ustream Producer. Este no tiene batería. Este no tiene batería. Ok, tiene que usar el micrófono. ¿Qué les parece si cantamos un himno en lo que? Está el número 260. No sé, ya ni traemos himnario a la iglesia porque todo está aquí. Pero a ver si lo recuerdan conmigo. This is a Cumpla su Cristo tu demonstration of voluntad. Ustream ¿Lo han oído? Producer. Ok, vamos a ver. Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Solo tú puedes mi alma salvar. Cual alfarero para tu honor, vasija útil, hazme, This is a demonstration of Ustream Señor. Producer. Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Quita de mi alma toda maldad. Cual blanca nieve, hazla fulgir, y fiel y humilde, hazme vivir. This is a demonstration of Cúmplase, Ustream oh Producer. Cristo, tu voluntad. Toda dolencia puede sanar. Quita pesares con tu poder. Quieres hacerlos desvanecer. Cúmplase, oh This is a demonstration Cristo, of Ustream Producer. tu voluntad. Mora en mi alma, dale tu paz. Para que el mundo vea tu amor, tu obra perfecta, oh buen Salvador. This is a demonstration of Amén. Ustream Sí, Producer. estamos listos. Estamos listos. Como decíamos, vamos en esta mañana a hablar de un hombre que a su corta edad supo darnos un ejemplo. Y cuando pensaba en el tema que debíamos tratar en This el is día a de hoy, demonstration of aunque este tema yo Ustream lo tenía ya hace Producer. algún tiempo, prácticamente lo tenía hecho, pero yo creo que siempre hay algo que nosotros podemos aprender, una enseñanza que podemos sacar, ya sean en los ejemplos negativos que muchas veces encontramos en la Biblia de personas que no hicieron o no cumplieron la voluntad de Dios, pero muchas veces tenemos mucho que aprender de aquellos que también siguieron un buen ejemplo y nos dejaron un buen ejemplo a seguir. This En is esta a mañana demonstration of Ustream Vamos Producer. a juntos analizar un poquito la historia de un niño. Un niño que a los 8 años de edad ocupó el lugar más alto que un ser humano en su época pudiera ocupar. Este niño dejó un ejemplo para cada uno de nosotros
que muchas veces This is a como adultos demonstration of Ustream debiéramos Producer. imitar. Como padres debiéramos imitar. Como jóvenes debiera ser imitado. Y como niños debieran ser imitados también. Me estoy refiriendo al rey Josías. ¿Quién era Josías? ¿Y cómo era Josías? This is a Para demonstration llegar al of punto que Ustream quiero llegar en esta Producer. mañana, voy a hablar un poquito de la parte histórica antes de llegar a Josías. El reinado en el pueblo de Israel comenzó con el rey Saúl. Aproximadamente unos 1000 años antes de Cristo. Pero el rey Saúl no siguió en los caminos de This is a Dios y se demonstration apartó de él, of aunque Ustream fue escogido por Producer. Dios para ocupar ese lugar. Después de Saúl, Dios llamó a David para ocupar a ese lugar. Y dice la Biblia que David fue un amigo de Dios. David sirvió a Dios, aunque tuvo errores, pero supo aceptar sus errores, humillarse ante Dios, y Dios le prometió que su This is a nombre y demonstration su of descendencia Ustream Producer. ocuparían el trono de Israel por la eternidad. Cuando yo leí esto, yo dije, wow, por la eternidad. ¿Cuántos años hace ya que David y sus seguidores, sus descendientes, ya quedaron atrás, en parte del pasado? Sin embargo, cuando usted analiza, vemos que la descendencia de David como rey llega hasta el mismo Jesús. ¿Y quién es This nuestro is a rey para nosotros hoy? demonstration of Ustream Cristo Producer. Jesús. Por lo tanto, esa promesa fue real y se sigue cumpliendo hoy en día y se cumplirá por la eternidad. Así que esas palabras que Dios le dijo a David se cumplieron, se cumplen y se cumplirán por la eternidad. Después de David, ocupó su lugar Salomón, hijo de David. En la época de David, dice que David juntó This is a las tribus de Israel demonstration of y hizo Ustream una Producer. sola nación. Después que David murió y Salomón ocupó su lugar, dice que las fronteras de Israel se unieron. Hubo una época de paz, una época en la que Salomón construyó el templo de Israel, una época de bonanza. Dice allí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 25, dice este versículo. This is a Primera de Reyes, demonstration of capítulo 4, Ustream versículo Producer. 25, dice: y Judá e Israel seguros vivían, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Es decir, durante el reinado de Salomón hubo paz en Israel. Las fronteras se unieron. Hubo grandes bonanzas. This is a Pero ¿qué sucedió demonstration con of Salomón? Ustream Producer. A su edad adulta también se desvió de los caminos de Dios. Después de Salomón, su hijo Roboán toma el poder, el trono. Recuerden que vienen descendencias desde David. Su hijo Roboán toma el trono, pero Roboán también se desvió de los caminos de Dios y hubo un conflicto en el pueblo de Israel. 11 de las tribus se This is a dividieron demonstration of Ustream y Producer. Jeroboam ocupó el reinado de estas 11 tribus, pero Roboam, hijo de Salomón, se mantuvo al frente del reinado en la tribu de Judá. Y aunque Roboam no siguió los caminos que Dios esperaba que él siguiera, él ocupó el trono. Los descendientes
de los reyes de This is Judá, a demonstration descendientes of de Ustream Salomón, producer. siguieron sucesivamente. Dice que después de Salomón, Roboán ocupó su lugar, como ya dije. Después de Roboán, Asa, hijo de Abián, Josafat, hijo de Asa, y así sucesivamente los hijos de los reyes que iban tomando el trono, y así sucesivamente hasta Ezequías, hijo de Acaz, Manasés, hijo de Ezequías, Amón, hijo de Manasés, This y is a finalmente demonstration of Josías, Ustream producer. hijo de Amón. ¿Por qué razón Josías llega al trono a la edad de 8 años? Amón, su padre, fue asesinado por sus siervos. Los siervos del rey Amón le asesinaron, y cuando el pueblo vio que el rey había sido asesinado, el pueblo, conspiró contra aquellas personas que habían asesinado This al is a rey, demonstration también of los Ustream mataron, producer. y para seguir la línea sanguínea de David, el único descendiente que había del rey Amón que pudiese ocupar el trono era un niño de 8 años. ¿Se imaginan ustedes cuántas personas adultas habrían capaces para ocupar este lugar? No sé cuántos habremos pensado en esto alguna vez cuando leemos esta historia. This is a Porque demonstration of darle el Ustream trono producer. a un niño de 8 años. A ver, ¿qué niño de nuestra iglesia? ¿Qué edad tiene esta niña? Tiene 4. Imagínense. Ponte de pie, mamita. Ponte de pie. ¿Quién tiene 6? Joshua. Bueno, o Joshua. Imagínense Joshua con 2 añitos más. ¿Podemos nosotros entender esto? Joshua con 2 añitos más, rey de Judá, de This una is a nación demonstration of Ustream no producer. pequeña, una nación grande. Y ahora ese niño con 8 años de edad, dice que desde que ocupó el trono, su corazón estuvo inclinado a servir a Dios. Sus antecesores, su padre y su abuelo, habían sido totalmente paganos. No había un ejemplo de This is a paternidad, demonstration of no había un Ustream ejemplo de un producer. abuelo. Su bisabuelo sí anduvo en los caminos de Dios, el rey Ezequías, pero ni su abuelo ni su padre anduvieron en los caminos de Dios. Sin embargo, ese niño con 8 años de edad ocupó el trono y decidió a esa edad encaminar su vida por los caminos de Dios. Tenía un desafío tan inmenso delante de él This is a que posiblemente demonstration ningún of adulto Ustream que hubiese producer. ocupado ese lugar, como ya lo habían hecho anteriormente, pudo haber hecho lo que ese niño a esa edad logró hacer en Judá. Dice que las intenciones de Josías fueron ser recto de corazón, y muchas cosas, aunque él tenía la intención de ser recto ante This is a Dios, demonstration muchas of cosas Ustream permanecían producer. impuras en la nación de Israel, de Judá. La idolatría había llegado a un grado tal que cuando nosotros nos ponemos a leer lo que Josías tuvo que hacer para limpiar a Judá, uno se queda frío y dice, ¿cómo es posible que el pueblo escogido por Dios, el pueblo que caminó, que Dios This is a guió demonstration of por toda Ustream su producer. trayectoria desde Egipto hasta Canaán, hubiesen caído tan bajo? Sin embargo, Josías tenía la intención, pero no sabía cómo él podía llevar a cabo sus intenciones. Dice que a la edad de 12 años, Josías mandó a reparar el templo.
This is a A los 12 demonstration años, of Ustream Josías, Producer. vamos a leerlo en el libro Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos del 3 al 7. Recuerden, a los 12 años él toma el interés, pero ahora dice, a los This is a 18 demonstration años of Ustream del Producer. rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Masulán, escriba de la casa de Jehová, diciendo, ve a Isías, sumo sacerdote, dile que recoja el dinero que se ha guardado en la casa de Jehová, es decir, las ofrendas que se habían guardado en la casa de Jehová, que han juntado del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que han de hacer la obra, que tienen cargos de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra en la casa de Jehová, para que reparen las aberturas de la casa, a los carpinteros, a los maestros y albañiles, para comprar madera y piedras de cantera para reparar la casa, y que no se les cuente el dinero cuyo manejo se les confiará, porque This is ellos a proceden demonstration of Ustream con Producer. fidelidad. Es decir, este joven de 18 años toma las ofrendas que se habían depositado durante años en el templo y se los entrega a los carpinteros, albañiles, para que compren materiales y comiencen a reparar, a reconstruir el templo que por muchos años había sido descuidado. This is a demonstration of Ustream Producer. Cuando comenzaron las reparaciones del templo, sucedió algo extraordinario. Dice que el sumo sacerdote Hilcías, y el escriba Safán hallaron el libro de la ley. ¿Qué cosa era el libro o qué libro era el libro de la ley al cual hace referencia que fue encontrado en el This is a templo? demonstration of Ustream Producer. La ley de Dios estaba incluida en el libro, pero el libro que fue hallado es lo que conocemos hoy como el Pentateuco. Los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Número, Levíticos y Deuteronomio. Recuerden que estos 5 libros eran un solo libro. Y este libro fue encontrado en el templo. Dentro de ese libro sabemos que en Éxodo y en Deuteronomio This is se a encontraba la ley. demonstration of Pero Ustream allí estaban Producer. las leyes escritas por Moisés. Las leyes que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí estaban escritas en este libro. Y cuando este libro es leído por el sumo sacerdote, es llevado al rey. Y cuando el rey toma el libro en sus manos y ve lo que allí estaba escrito, dice que el rey rasgó sus vestidos en señal de dolor, This is de a aflicción, de demonstration of humillación. Ustream Producer. Le pidió perdón a Dios al conocer lo que Dios quería para su pueblo, las leyes que Dios le había dejado escritas a su pueblo y que por tantos años, por más de 100 años, desde el rey Ezequías, su bisabuelo, habían estado desaparecidos. Este libro había quedado escondido, nadie sabía de él hasta que se comenzó la reconstrucción del templo y entonces es encontrado, el rey lo This is a lee, demonstration y ahora of Ustream Producer. lo expone al pueblo. Dice en Segunda de Reyes, capítulo 23, 1 y 2. Dice que entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey y la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén,
con los sacerdotes y profetas y This is con a todo el pueblo, demonstration of desde el Ustream más producer. chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Cuando el rey lee ante el pueblo, desde los más chicos hasta los más adultos, lee lo que allí fue encontrado. This is a Para él esto era demonstration un of tesoro. Ustream producer. Él tenía la intención, pero no sabía cómo actuar. No sabía en qué basarse para él poder llevar a cabo las ideas que él tenía de echar adelante el propósito y el plan de Dios para su pueblo. Dice que el rey hizo un pacto con Dios. Y este pacto se encuentra registrado en el This is capítulo a 23, demonstration of versículo Ustream 3. producer. 23, capítulo, versículo 3 dice, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo alianza delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras This is de a la alianza demonstration que of estaban Ustream escritas en producer. aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Creen ustedes que era fácil la tarea que había por delante? ¿Creen ustedes que era fácil lo que había que hacer para limpiar la podredumbre que había en This el is a pueblo de Dios? demonstration of Ustream producer. Cuando el rey Josías leyó el libro de la ley, se dio cuenta que el problema no estaba en los ídolos, en las imágenes, en la idolatría del pueblo. Ese no era el problema. El problema estaba en la mente y en el corazón de los reyes y del pueblo de Dios. This is a demonstration En of la mente Ustream producer. Y en el corazón. ¿Por qué razón no eran los ídolos el problema? Porque los ídolos o la idolatría era una consecuencia del desvío que había en la nación de Dios. El corazón o la mente de los reyes anteriores a él se había apartado a un extremo tan grande del plan y This el is a propósito de demonstration Dios of que Ustream para producer. ellos aquello era parte de su vida. Dios era parte de la historia, del pasado, de lo que sus padres habían hecho. Pero para ellos el presente era un ídolo. Y ahora el rey Josías tenía delante de sí primero un pacto con Dios, This is un a pacto en su demonstration vida of Ustream producer. de limpiar y echar fuera todo lo que contaminase a la nación de Dios. En el libro de Segunda de Reyes, que no lo voy a leer porque es bien extenso, en el capítulo 4, 23, del 4 al 15, nos cuenta con detalles todo lo que hizo Josías. Pero me voy a ir a Segunda de Crónicas, que lo cuenta un This is a poquito más demonstration extractado, of no da Ustream tanto, producer. no explica tanto lo que ahí se hizo. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículos del 3 al 7. Solo voy a leer estos cortos versículos para que tengamos una idea de lo que Josías tuvo que comenzar a hacer para sacar al pueblo o a la nación de Dios de los caminos desviados que habían tomado o habían decidido andar.
Segunda de Crónicas, capítulo This is a 34, versículos del demonstration 3 of al Ustream 7. Producer. Dice que a los 8 años de su reinado, es decir, 8 que tenía y 8 que habían pasado, tenía 16 años, más 4 años, como dice, a los 12 años después, comenzó a limpiar a Judá. Es decir, a los 20 años de su edad, comenzó a hacer todas estas reformas. Comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los altos, This is a demonstration of Ustream Producer. bosques, esculturas e imágenes de fundición. Dice, y derribaron delante de él, es decir, él estaba presente, él no mandó a hacerlo, él estaba presente mientras que esto se hacía. Dice, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también los This is a bosques demonstration y of las Ustream esculturas Producer. y estatuas de fundición y desmenuzólas y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les había sacrificado. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades This is a de demonstration Manasés. of Ustream Se Producer. extendió de Judá, salió fuera, fue hasta las otras tribus de Israel. Dice, lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, hasta en Neftalí, con sus lugares asolados alrededor. Y como hubo derribado los altares y los bosques, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido This is a todos los demonstration ídolos of Ustream por Producer. toda la tierra de Israel, volvióse a Jerusalén. Josías no le confió a nadie este trabajo. Él personalmente se ocupó de que esto se hiciese una realidad. Un niño, comenzando a los 8 años, a los 12 decide This is a limpiar o demonstration mandar a of reconstruir Ustream el templo. Producer. A los 20 años sale, deja su reino, su trono, su palacio, pudiéramos decir, y sale por toda la nación de Israel a limpiar todo aquello que había contaminado al pueblo de Dios. Josías comenzó por su vida. This is Por a él. demonstration of Ustream Producer. Decidió hacer la voluntad de Dios a los 8 años. Después limpió el templo de Dios. Después limpió a Judá. Y después de Judá siguió y limpió a Israel. Paso a paso. Primero él This is a reconoció y demonstration of aceptó Ustream que había Producer. un problema. Que ese problema estaba en la mente y en el corazón de los reyes y del pueblo de Dios. Después limpió la casa de Dios. Sacó todo lo que contaminaba la casa de Dios. Después limpió a Judá. Sucesivamente a Israel. Después que hubo limpiado y This is a sacado demonstration todo lo of que Ustream contaminaba, Producer. todo lo que les apartaba de la voluntad de Dios, decidió celebrar la Pascua. Su bisabuelo la había celebrado aproximadamente 100 años antes. Es decir, él ni remotamente pudo haberlo escuchado de alguien que se lo contara, pero para él
tenía apenas 20 años. This is a demonstration of Ustream Su producer. bisabuelo había hecho el intento porque había seguido los caminos de Dios. Y aunque prácticamente hizo lo mismo que estaba haciendo Josías, pero no pudo llegar hasta Israel, aunque les invitó a celebrar la Pascua. Pero fíjense cómo estaba la condición de la nación de Israel, que dice en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 10, dice: This is a pasaron demonstration pues of los Ustream correos producer. de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. Se reían y se burlaban de aquellos que les estaban invitando a venir a celebrar la Pascua. Ahora Josías This is a demonstration toma of la Ustream decisión de producer. nuevamente celebrar la Pascua. Nuevamente invita no solo a Judá, sino a todas las demás tribus que se hallaban esparcidas por todas las naciones circundantes. El pueblo de Dios se había corrompido, se había mezclado tanto, habían abandonado tanto a Dios que estaban prácticamente aniquilados. Y el demonstration of remanente de Ustream aquellas producer. tribus que aún quedaba, Él los invita a participar y a celebrar la Pascua. Desde los jueces que gobernaron a Israel, nunca más se había celebrado una Pascua como la que celebró Josías. Durante This más is a de una demonstration década of Ustream después que producer. Josías celebró aquella Pascua, siguió en los caminos de Dios. Más de una década le dio Dios de vida para ocupar el trono. Pero cuando yo leí esto decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo? No puedo entender, aún no me lo puedo explicar, que a la edad de 39 años, Josías sale a la guerra This is contra a los demonstration egipcios of y Ustream muere en la producer. batalla. 39 años de edad, un hombre consagrado a Dios, un hombre decidido a que la nación, el pueblo de Dios, siguiese sus caminos, un hombre que había consultado a los profetas de Dios y Dios le había dado seguridad en su trono, pero Dios le dijo This is a través demonstration de of Hulda, la Ustream profetisa, producer. que su pueblo había llegado al punto que no había marcha atrás. Las consecuencias de lo que ellos habían hecho y habían vivido, tenían que pagarlas. Y por más que él quisiese limpiar a la nación o al pueblo de Israel, las consecuencias de su pecado tenían que pagarlas. Y a los This is a 39 años, demonstration of Josías Ustream producer. muere. Hay varias lecciones que yo quiero sacar de este niño o de este joven. Lecciones que cuando nosotros las analizamos tienen mucho que enseñarnos a nosotros hoy. Porque esto hace aproximadamente 3000 años que pudo haber sucedido. This is a demonstration of Ustream producer. Pero esto, Dios inspiró a los profetas que lo escribieran en su palabra para que nos sirva a nosotros hoy de lección de cómo nosotros tenemos que mantenernos en los caminos de Dios. Lo primero que hizo Josías fue aceptar que había un problema.
This is a demonstration of Ustream Mientras que Producer. tú y yo no aceptemos que hay un problema en nuestra vida, no vamos a buscar ayuda. Cuando Josías decidió a seguir los caminos de Dios, él aceptó que su pueblo, su nación, tenía un problema. Fue el primer paso, reconocer que había una necesidad, un problema. El borracho nunca va a dejar de tomar alcohol hasta que él reconozca que tiene un problema con el alcohol. El drogadicto nunca va a dejar la droga hasta que no reconozca que tiene un problema con las drogas. El cristiano no va a seguir a Jesús hasta que él no reconozca que tiene que obedecer sus mandamientos y que hacer la voluntad de Jesús. Por lo tanto, el primer paso que dio fue This is a reconocer demonstration que of había un Ustream error. Producer. ¿Reconocemos nosotros hoy nuestros errores? ¿Reconocemos hoy nuestras equivocaciones? ¿Reconocemos hoy que tenemos una necesidad? Si lo reconocemos, vamos en buen camino. Pero si decidimos cerrar nuestros ojos y mirar hacia otro lado, estamos en problemas. This is a demonstration El of segundo paso Ustream que él dio Producer. fue hacer un pacto con Dios. Él aceptó que había un problema, pero después hizo un pacto con Dios. Él solo no podía con el problema. Él tenía que depender que Dios le ayudase para él seguir adelante. Miren, esto es algo tan tremendo que cuando uno analiza esto fríamente, This is a estamos hablando de una demonstration nación of Ustream totalmente Producer. idólatra. Apenas algunos permanecían fieles a Dios. Pero el 99, yo diría, 0.9% de la nación se había desviado y estaba en contra de los principios de Dios. Este hombre, este joven, a su edad, se estaba enfrentando a un desafío que humanamente era posible. Era como usted hoy This salga, is a demonstration of Ustream ¿cómo Producer. pudiéramos compararlo? Llegue a un club de homosexuales, vamos a ponerlo así, y usted se para en el medio y diga, ustedes están equivocados, esto está mal, hay que cerrar las puertas de este lugar, tienen que buscar a Dios, tienen que arrepentirse, todo lo que aquí hay que echarlo fuera. ¿Eso lo vemos posible humanamente? Pues esto no es nada lo que estoy diciendo a lo que él se estaba enfrentando. Él mandó This a is a matar demonstration a los of Ustream profetas de Baal. Producer. Mandó a quemar los que ya habían muerto, sacar sus huesos y quemarlos en sus propios altares. Derribar toda la idolatría, todo lo que allí había de podredumbre, de corrupción. Cuando nosotros vemos las leyes que en este país se están llevando, se están dejando pasar, y nosotros nos damos cuenta de cómo la sociedad se va corrompiendo, al extremo que se va corrompiendo, This is a demonstration of imaginémonos Ustream nosotros ahora Producer. pararnos delante del presidente de esta nación y decirle, oye, tú estás mal, estás equivocado, eso no es lo que Dios quiere. ¿Podemos entender esto nosotros? ¿Podemos aceptar lo que pudiéramos humanamente hacerlo? Pues ante esto se enfrentó Josías a los 20 años. Pero para esto, él hizo un pacto con Dios. Para esto, él llegó a tener una convicción de que no era él, This is a sino era Dios demonstration el of que iba a Ustream obrar Producer. a través de él. Lo tercero que él hizo, el tercer paso fue sacar todo lo que contaminaba el templo. Todo aquello que estaba contaminando la casa de Dios. Sacarlo, echarlo fuera, limpiarlo, organizarlo, pintarlo, remodelarlo, hacer que el templo de Dios
fuera This is a nuevamente el demonstration of templo Ustream que había producer. sido cientos de años antes. Que la presencia de Dios pudiese estar nuevamente en aquel lugar. Pero para que la presencia de Dios estuviese en aquel lugar, había que echar fuera lo que contaminaba el templo de Dios. El cuarto paso que él dio fue limpiar a Israel y a Judá de la podredumbre This is a idolátrica demonstration of que Ustream había entre producer. ellos. Y el quinto paso fue celebrar la Pascua. ¿Qué significaba celebrar la Pascua para ellos? ¿Qué significado tenía la Pascua para la nación, para el pueblo de Israel? ¿Qué significaba la Pascua? La Pascua era la This is a celebración demonstration of Ustream que producer. ellos, por tradición, habían traído, no por tradición, por mandato de Dios, cómo Dios los había liberado de la esclavitud del pecado cuando los sacó de Egipto. Cuando Dios los mandó a salir de Egipto, les mandó que matasen un cordero y que la sangre de aquel cordero la pusiesen en el dintel de la puerta, y esto era un This is a símbolo de que demonstration ellos of Ustream aceptaban producer. la voluntad de Dios, de que ellos aceptaban la palabra de Dios, que la sangre de aquel cordero, que no era nada menos que un símbolo del cordero Cristo Jesús y de su sangre que iba a derramar en la cruz, aquella Pascua que para ellos significaba libertad del pecado, ahora era una celebración. Pero esta celebración no solo quedó allí. This is a demonstration Con of Josías. Ustream producer. Esta celebración de la Pascua, aunque hoy nosotros no la celebramos como tal, la Pascua para nosotros hoy tiene una conmemoración en la cruz del Calvario. La Pascua que ellos celebraron como resultado de la liberación que Dios les dio de la esclavitud, para nosotros Dios no las dio de la misma This is forma a a demonstration través de la of sangre de Ustream Cristo producer. de la esclavitud del pecado. Si tú y yo no tomamos la sangre del cordero y la ponemos en el dintel de nuestra puerta, en el dintel de nuestra mente, de nuestros pensamientos, si no aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y como Josías, después de haber hecho todo lo que hizo para llegar finalmente a celebrar la Pascua, This is a demonstration nosotros of Ustream no producer. celebramos la Pascua de la misma forma que Él, de todo lo que Él hizo previamente para llegar hasta este momento solemne de hacer una celebración de acuerdo a la voluntad de Dios, había muchas cosas que limpiar, había muchos ídolos que sacar, pero ustedes saben que nosotros hoy muchas veces estamos This is exactamente a en la misma demonstration condición of del Ustream pueblo de Israel. producer. Porque nosotros hoy quizás no nos estamos arrodillando delante de Baal, delante del sol, de la luna. No tenemos profetas idolátricos que nos guíen a la idolatría, pero muchas veces nuestras actitudes, las cosas que nos rodean, las volvemos un ídolo para nosotros. Y cualquier cosa que ocupe el primer lugar en nuestra vida está This is a ocupando el lugar de demonstration Dios, of y por lo tanto le Ustream estamos dando el producer. primer lugar a algo que no es lo que Dios desea. Por lo tanto, la Pascua que Josías celebró después de haber limpiado a Judá y a Israel es la misma Pascua que tú y yo debemos celebrar hoy. Pero no es un día, es todos los días. Todos los días nosotros debemos celebrar que Jesús
This is a vino a este mundo. demonstration of Ustream Que Producer. Jesús pagó en una cruz el precio de nuestros pecados. Que nosotros no tenemos que morir eternamente porque Jesús lo hizo por nosotros. Pero para nosotros aceptar el sacrificio de Jesús y poder celebrar la Pascua que Josías celebró, tenemos que aceptar no la sangre de aquel cordero que el pueblo de Israel puso en la This is a puerta, demonstration of sino la Ustream sangre de Producer. Jesús que nos limpia de nuestros pecados. No basta con buenas intenciones. Josías tuvo buenas intenciones de hacer lo correcto, pero hasta que él no encontró la palabra o el libro de Dios, hasta que no leyó lo que allí había escrito, él no entendió cómo era que debía hacerlo. This is a demonstration of Ustream Producer. ¿Podremos nosotros hoy celebrar la Pascua, celebrar el sacrificio de Jesús, celebrar la muerte de Jesús, que en nuestras vidas nos da el derecho de la libertad del pecado, si nosotros no buscamos el libro de Dios, que de la misma forma que a Josías le dio el entendimiento para saber dónde estaba el problema y cómo se debía resolver ese problema? This is a demonstration Si este of libro, Ustream que es el Producer. mismo, los primeros 5 es el mismo que él leyó. Si este libro no nos sirve a nosotros de guía en nuestra vida diaria, ¿cómo podremos llegar al convencimiento de que hay un problema? ¿Cómo podremos llegar al convencimiento que hay ciertas cosas que deben ser echadas fuera de nuestras vidas? ¿Cómo podemos llegar al convencimiento de que Jesús vino a This este is a mundo y demonstration murió en una of cruz Ustream para darnos la Producer. esperanza a nosotros de un día ir a morar con Él por la eternidad? ¿Cómo nosotros podremos llegar al convencimiento de que la paz y la libertad que estamos disfrutando hoy no va a ser la paz y la libertad que vamos a disfrutar en unos años posteriores? Vienen momentos a esta tierra difíciles, tan difíciles. This is a demonstration que no of lo podemos Ustream imaginar. Producer. Solo aquellos que estemos preparándonos hoy podremos estar firmes en esos momentos. Es más, que dice que si Dios, después de ser sellados, sabe que no estamos preparados para las pruebas que han de venir, iremos al descanso, porque no las podremos soportar. This is a demonstration of Pero esto Ustream nunca va a Producer. ser posible en nosotros si hoy, con la libertad que tenemos de venir a este lugar a adorar a Dios, con la libertad que tenemos hoy de recibir un folleto de escuela sabática de gratis, con la libertad que tenemos hoy de tener a nuestro alcance una Biblia y poder leerla, escudriñarla, estudiarla, con la libertad que tenemos hoy de reunirnos This is a en este demonstration lugar of Ustream tranquilos y Producer. confiados en cada reunión que esta iglesia abre sus puertas. Si hoy nosotros no estamos haciendo los preparativos, no vamos a poder celebrar la Pascua. Josías celebró la Pascua únicamente después que hizo arreglos con Dios. Si tú y yo no hacemos arreglos hoy con Dios, no vamos a celebrar la Pascua. This is a demonstration of Ustream Podemos Producer. escuchar de ella, podemos leerla como parte de la historia o del futuro, pero no vamos a ser protagonistas de esa Pascua. Y no pensemos que si estamos vivos o estamos muertos. Eso no nos tiene que preocupar, porque los muertos o los vivos no antecederán a los muertos, sino juntos veremos a Jesús
venir en las This is a nubes de los cielos. demonstration of Ustream Así Producer. que no nos preocupemos si vamos a estar vivos o muertos. Preocupémonos de hacer hoy la voluntad de Dios. Y si tenemos el privilegio de estar vivo cuando lleguen estos momentos difíciles, y digo privilegio porque solo aquellos que estén agarrados permanentemente de Dios podrán sobreponerse, podrán estar agarrados de Él. Solamente aquellos que tengamos This is una a convicción demonstration plena of Ustream de Producer. que la voluntad de Dios se hará en nuestras vidas únicamente si permanecemos firmes en sus caminos, podremos un día alcanzar la corona de la vida que Jesús nos dará. Hagamos planes, reconozcamos cuál es nuestro problema, reconozcamos cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras dificultades, This is a qué demonstration nos of está Ustream impidiendo Producer. celebrar la victoria que Jesús ganó por nosotros. Esto no se celebra en un día, esto tenemos que celebrarlo todos los días. Todos los días hay desafíos, todos los días hay pruebas, todos los días hay dificultades. Pero cada día, como dice Pablo, vivo un día a la vez. This is a demonstration of No Ustream pensemos en lo que va a venir Producer. mañana. Vivamos el presente, pero confiados en que si le estamos siendo fieles a Dios, lo que ha de venir en el mañana, no tendremos que temer, porque Dios nos ayudará a ser vencedores. Debemos cuidadosamente ver a través del estudio de la Biblia cuáles son This los is a ídolos que demonstration están of tomando el Ustream lugar de Producer. Dios en nuestro reino. Hay que examinar cuáles áreas de nuestra conducta no están glorificando a Dios. Y la forma de hacerlo es a través de la ley de Dios, a través de la palabra de Dios. No es a través de lo que yo entiendo, de lo que yo creo, a través de lo que así dice Jehová. This is a Este demonstration of Es el Ustream relato de un Producer. hombre, de un joven que caminó por este mundo, pero dejó un ejemplo. Y así como el apóstol Pablo dijo, ya he corrido la carrera, ya he terminado mi batalla, lo demás me está guardado para cuando Cristo venga. This is a Esa esperanza demonstration que tuvo of Pablo Ustream Producer. la podemos tener nosotros hoy. Nuestra corona no es una corona corruptible. Los afanes de este mundo nos pueden envolver, pero nada van a significar cuando Cristo venga. Nada de lo que nosotros lleguemos a alcanzar hoy va a tener ningún valor cuando Cristo venga. Es más, ni la ropa que tengamos nos va a servir de nada. Esta ropa que tenemos This is a demonstration of Cuando Cristo Ustream venga, Producer. nos va a vestir de su manto de justicia. Y como Adán y Eva en el huerto del Edén no estaban vestidos con túnicas hasta que entraron en pecados, porque la gloria de Dios les cubría, ni la ropa que tenemos puesta nos va a servir de nada. Así que no vivamos tan afanados por las cosas que este mundo nos ofrece, porque las cosas que este mundo nos ofrece se van a derretir y no van a servir This is a para nada. demonstration of Lo Ustream único que va a Producer. permanecer es nuestro carácter no contaminado. No nos confundamos cuando dice que lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter, porque ese carácter, si no es transformado, tampoco va a ir al cielo. Tiene que ser un carácter transformado a la imagen de Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, no nos afanemos tanto
Porque Dios dice que si le somos This is a fieles, demonstration of Ustream Producer. Él derramará bendiciones hasta que nos sobre y nos abunde. Nosotros tenemos que preocuparnos por serle fieles a Dios, porque lo demás va a venir por añadidura. Que Dios nos ayude en esta mañana a que el ejemplo de este joven nos sirva a nosotros no como parte, This is a demonstration historia. of Ustream Producer. no como unos 30, 40 minutos que estuve yo hablando aquí recordándoles lo que él hizo. Esto no sirve de nada. Cuando salgamos de aquí, esto puede pasar como uno de los tantos que ha pasado. Hagámonos el propósito de serle fieles a Dios siempre. Que cuando veamos a nuestro alrededor que el mundo se está yendo, This is a demonstration abajo. of Ustream Producer. nos da una señal de que la venida de Jesús está más cerca. Cuando estamos escuchando las noticias de lo que está sucediendo allá en Israel, en el Medio Oriente, nos tiene que dar a nosotros el convencimiento de que la venida de Jesús está cerca. Cuando vemos que dentro de nuestra propia iglesia existen algunas dificultades, nos tiene que dar esto prueba a nosotros This is a de la que la demonstration venida de of Jesús Ustream Producer. está cerca. Preocúpate por tu vida espiritual. Y si tú y yo nos preocupamos, cada uno de los que aquí está nos preocupamos, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor solo van a ser pruebas convincentes de que la venida de Jesús se acerca cada día. Luchemos para que esa venida de This is a Jesús demonstration pueda of alcanzarnos Ustream Producer. preparados para esperarle e ir a morar con Él por la eternidad. Vamos a terminar entonando las estrofas del himno número 294. Himno número 294. Of Ustream Producer. Of Ustream Llena Producer. de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Por Él, comprado con sangre yo soy. Por Él, Cristo al cielo yo voy. Cristo Jesús yo medito en todo momento y lugar. Las mercedes de Cristo, su nombre me gozo en loar. Por Él, comprado con sangre yo soy. Por Él, Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. This is a Luego demonstration con of fe al Ustream Producer. Maestro, sabiendo que me guardará. Por Él, comprado con sangre yo soy. Por Él, con Cristo al cielo yo voy. Amante Padre, buen Dios,
Permite, Señor, que como dice This is este a himno, demonstration of que al cielo Ustream vayamos Producer. contigo. Permite, Señor, que podamos reconocer nuestras debilidades, nuestros errores, y que podamos, Señor, aceptar tu sacrificio en la cruz y un día, cuando tú vengas, ir a morar contigo por haber hecho tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores y no oidores de tu palabra. Que tu Santo Espíritu pueda tomar posesión de nuestras vidas. This is a demonstration of Ante las Ustream pruebas y las Producer. dificultades que tengamos que enfrentar, Señor, tú nos des la salida y nos ayudes a seguir adelante. Y mientras que vivamos en este mundo, lo hagamos agarrados de tu mano para juntos poder ir a morar contigo por la eternidad. Permítenos que tu Santo Espíritu siempre pueda obrar en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que tú siempre estás dispuesto, que no depende de ti, sino depende de que nosotros This is a abramos demonstration la of puerta de nuestro Ustream corazón, Producer. te demos entrada y entonces tú entrarás, cenarás con nosotros y nosotros contigo. Ayúdanos a que esa cena, Señor, pueda ser real cada instante de nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer.